Tenemos algunas notas que, como siempre, en tiempo electoral, el sábado agropecuario necesariamente tiene que tener material porque en el día de hoy estamos apenas a 71 días de las elecciones, 2 meses, 10 días. Por tanto, esta semana se publicó la encuesta Gallup, naturalmente con unas cifras que preocuparon más de lo que ellos esperaban a los partidos de la oposición. Realmente, los partidos tienen sus encuestas y saben perfectamente cuál es la situación. Pero esos números que dio Gallup de colocar a Luis Abinader, que andaba siempre por los 55, 53, en 10 puntos más, 64, y Leonel Fernández, que andaba por los 20, por los 25, andar en el 19, y Abel, que siempre estuvo alrededor del 15, estar en el 12, pues eso hizo que se destatara una campaña de descrédito contra la encuestadora. Sin embargo, la encuesta debe de poner a pensar en que cuando faltan 2 meses para las elecciones, 2 meses, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Una encuestadora puede perfectamente captar la opinión pública y manejar los datos a la voluntad de los partidos que puedan tener influencia en esas encuestadoras. Pero cuando llegan los 90 días previos a las elecciones, en ese tiempo la encuestadora se está jugando su prestigio. Y son las 3 encuestas que se hacen antes de las elecciones y que se guardan. Esta encuesta de esta semana es la primera que se hizo 2 meses y medio antes de las elecciones. Suponemos que tendrán una más, porque creo que la ley nueva prohíbe la publicación de encuestas 1 o 2 semanas antes de las elecciones. Por tanto, esta encuesta y la próxima de cualquiera tiene que tomarse en cuenta. No es que va a ocurrir así, pero hay que guardarla. Hay algunas notas que han surgido y muchos comentarios que tienen que ver con esa encuesta. Por ejemplo, los partidos de la oposición, Fuerza del Pueblo, PRD y PLD, depositaron el miércoles pasado un recurso de amparo de extrema urgencia al Tribunal Superior Administrativo contra el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y la Junta Central Electoral, que son los organismos que desembolsan los fondos electorales y que son acusados de la presunta violación de los derechos fundamentales y principios constitucionales por la no entrega de los fondos públicos a las organizaciones políticas que ordena la ley. Los fondos no le han llegado. Ese documento se envió a la prensa y expone que por lo menos 36 partidos
han recibido solo el 0.25 de los ingresos nacionales, equivalente a 2.520 millones, pero alegan que debe de ser 0.5, correspondiente a 5.111 millones. Cuando uno ve esa cifra, uno dice, ¿y en qué se ha gastado tanto dinero? Cuando el presidente electo de Argentina, dentro de sus primeras medidas, ordenó retirarle el apoyo económico a los partidos, uno encontró que esa medida era extrema, pero ahora veo que es demasiado dinero que se le entrega a los partidos políticos. Si hoy fueran las elecciones y el panorama electoral dominicano quedaría definido en primera vuelta, ya que el presidente Abinader y PRM lograrían su reelección al imponerse en las urnas con un 64% de los votos, Leonel 19 y Abel 12. Eso significa que si usted suma 19 del presidente Fernández y 12 de Abel, da 31. Y si usted coge 64 y le resta 31, tiene que Luis Abinader duplica la popularidad de los dos partidos juntos. Y si eso se mantiene, se va en primera vuelta. Pero en caso de que haya una segunda vuelta, que no va a haberla, si todo sigue así, también Leonel Fernández le ganaría a los otros dos, aunque se unieran. Así es que estos datos están contenidos más o menos en la encuesta de Gallup que se realizó del 6 al 9 de marzo. Coloca a Abinader con una ventaja muy amplia frente a sus contrincantes, que no lograron ni el 20% de manera individual. Eso tiene un problema, y es que cuando la ciudadanía y los votantes ven eso, dice, pero ¿para qué uno va a votar si ya Abinader es seguro que va a ganar? Yo no me voy a levantar temprano, pero la gente del PRM tiene que entender que tiene que ir a votar, porque aunque gane el PRM y que quizás con la abstención gane con un número más alto del 64, a lo mejor se mete en 70 si la gente se abstiene, les recomendamos que voten por dos razones. Primero, a la gente de Abinader que voten porque votando se gana con un porcentaje más alto. Vamos a suponer que de los 8,5 millones de votantes deben de votar 6 millones, porque siempre ese 25% no vota. Muy bien, 6 millones. De esos 6 millones, votarían, según la encuesta, un 62. Pero si no votan los 6 millones por apatía, por lo que sea, y solo votan 4 millones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aunque Abinader de los 4 millones pueda tener un 70%, abrumador, pero está sacando un 70%
de 8 millones. Es decir, votarían 4 millones, 3 millones y pico por Abinader y 500,000, 800,000 por los otros partidos. ¿Qué daría? Le daría una legalidad con un margen muy pequeño. Lo bueno es ganar unas elecciones con un alto porcentaje y que haya una alta votación. Porque uno dice, votaron 8 millones y medio. Estaban registrados 8 millones y medio. Votaron 6 millones y medio. El presidente sacó 4 millones y la oposición 2 millones. Esa es una situación que la oposición no puede decir que ganó en forma precaria. Se votó porque la abstención lo benefició. A veces los partidos dicen, a mí no me importa, ojalá que nada más vote 1 millón y que ese millón me favorezca, yo no me voy a mortificar. Es verdad, lo importante es ganar, pero el apoyo es importante. Al otro día de las elecciones, con una votación muy precaria, va a tener una oposición muy fuerte. Dice, no, este gobierno es producto de una minoría. A 2 meses de las elecciones presidenciales y las congresionales, que también hay otro problema. Vote, porque ese Congreso, si queda en manos del PRM, con el presidente, con el Congreso, entonces, ¿qué va a tener? Una mayoría que se podría meter hasta en el 67%, en las 2/3 partes. Si hay 2/3 partes, todas las leyes se pueden aprobar. Segundo, pueden modificar la Constitución sin alianzas. Y tercero, manejarían los 3 poderes. El Ejecutivo con Abinader, el Legislativo con un Congreso favorable y el Judicial, que lo nombra el Consejo de la Magistratura, que tiene poder ejecutivo y poder legislativo. A 2 meses de las elecciones presidenciales y congresionales, que serán el 19 de mayo, que es el domingo, es crucial que los partidos adviertan a sus dirigentes y a sus seguidores sobre los delitos, crímenes electorales, dado que la Ley 20 establece pena de hasta 10 años de cárcel y salarios mínimos para aquellos que violen la ley electoral. A menos 7 artículos de la normativa sancionan con pena hasta de 10 años a quienes incurran en determinados delitos electorales. Entre esos delitos se incluye votar con otra boleta que no fue la que se recibió, echar ahí una boleta diferente, votar utilizando más de una boleta y otro tipo de anomalías. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, prometió que de retomar y ganar las elecciones por 4ª vez para dirigir República Dominicana, adoptará una serie de medidas que contribuirían a solucionar de forma eficiente los problemas que afectan nuestra sociedad. El presidente Fernández hizo el planteamiento durante su participación en la Cámara Americana de Comercio, donde recibieron a los candidatos. La Junta Central Electoral favoreció el pasado miércoles la solicitud realizada por los partidos de que pidieran les sea otorgado el 0,5% del presupuesto para utilizarlo en las elecciones.
También, en la noche de ayer, se difundió un video del presidente de la República que dice que aunque se alega que el presidente de la República no está en ventaja frente a los otros candidatos, que en este caso las encuestas le dan el doble de los otros dos juntos, que lo que tendría sentido es no ir a ningún debate porque no tiene nada que ganar. El presidente a lo único que podría ir, según sus propias palabras, es a perder votos. Entonces dice que a pesar de eso, él va al debate. De manera que Ángel se debe sentir muy bien, porque el presidente lo que alega es, si fui al debate en el 12, ¿por qué no voy al debate? En el 20, ¿por qué no voy al debate en el 24? Eso ha sido bien visto. Eso es alguna de las muchas cosas que se están diciendo en estos días. Vamos a darle seguimiento a todo este tema porque estas elecciones tienen una particularidad y es que aunque dos de ellos no son candidatos, es la primera vez que en la historia de nuestro país 4 presidentes, expresidentes, están participando en una campaña activamente. Hipólito Mejía y Danilo Medina no son candidatos presidenciales, pero son los jefes de 2 partidos. Y Luis Abinader y Leonel Fernández son candidatos. Luis, ya con la 4ª participación, fue candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía en el 12. Fue candidato presidencial en el 16 y fue candidato presidencial en el 20. De las 3 ganó en una y ahora viene con su 4ª. Leonel Fernández fue candidato presidencial en el 96 y ganó. Fue candidato presidencial en el 2004 y ganó. En el 2008 y ganó. En el 2012 no fue. En el 2016 no fue. En el 2020 fue y perdió. Leonel Fernández ha ganado en 3 ocasiones y ha perdido en una. Pero en la que perdió, logró su objetivo, que fue evitar que su partido ganara. De manera que estamos viviendo una transición rara, que solamente puede ser variada por algo que le señalamos hace un momento, y se trata de que en el periodo que se avecina, todo el mundo espera que el liderazgo sea renovado y que nosotros tendremos en el 28, pues muy sencillo, a la hija de Hipólito, al nieto de Hipólito, al nieto de Jorge Blanco, al hijo de Leonel, a la hija de Tony Raful, al hijo de Monchi Fadul, al hijo de Amarante Baret, y así al hijo de Fello Suberví, al hijo de Winton Arnaud, al hijo de Zaida Lobatón, a los hijos de, es lo que se espera.
Pero si el PRM obtiene una mayoría suficiente para hacer una reforma constitucional, la va a hacer. Y ustedes verán que la campaña del 28 tendrá también algunas personas que no se hayan retirado de la política. Queríamos señalar eso, lo vamos a repetir, porque es algo importante que se sepa que hay que ir a votar. Hay que ir a votar y no importa que el presidente Abinader con una mayoría gane la presidencia o con menos votos gane la presidencia. Lo importante es ese Congreso. Es bueno para el país que el Poder Legislativo tenga alguna incidencia en el poder y que pueda detener cualquier exceso o evitar una dictadura de partido que, aunque no se lo propongan, en caso de obtener la presidencia con una mayoría y el Congreso con una mayoría, de hecho, tiene todos los poderes públicos. En el día de ayer circuló una noticia de que un magistrado francés de apellido Badinter, no Baninter, Badinter, Robert Badinter, un viejo jurisconsulto, juez francés, que ha participado en reformas importantes de la judicatura en Francia, falleció hace una semana. ¿Por qué se menciona a ese señor? Ese señor se menciona porque cuando el presidente Leonel Fernández Reina se propuso introducir en la Constitución la creación del Tribunal Constitucional para tratar los temas que tienen que ver con la Constitución, que hasta ese momento lo manejaba la Sala Constitucional de la Suprema Corte, entonces habían algunos sectores que no estaban de acuerdo. El presidente invitó a ese señor Badinter y vino y dio varias, específicamente 3 conferencias. Una en el Palacio y 2 en otros sectores, diciendo que es útil y que ha tenido buenos resultados el separar la Sala Constitucional y crear un Tribunal Constitucional. En adición, el juez Badinter añadió algo que es muy importante y dijo: como es imposible impedir que de alguna forma directa o indirectamente los jueces sean nombrados por los políticos, porque ahora tenemos que en el pasado los jueces de las cortes los nombraba o los recomendaba al Senado, el senador de cada provincia. Ahora no. Ahora existe un organismo que se llama el Consejo de la Magistratura, que está compuesta por el Poder Ejecutivo con el presidente y el procurador, por el Poder Legislativo con 2 senadores y con 2 diputados, y con el Poder Judicial, con el juez presidente de la Suprema y un juez adicional. Eso dijo Badinter,
que hay que tener cuidado porque esos jueces llegan vía política. Pero, les digo, no tienen que ser agradecidos con los políticos que lo nombren, porque cuando los nombran, ellos lo hacen porque ustedes son dignos de ser nombrados. Ahí aparece una fotografía histórica en que el presidente Fernández en el Palacio presentó al juez Badinter, donde él dijo todas esas cosas, y fue invitado toda la judicatura y fue invitado toda la prensa de República Dominicana. Falleció esta semana pasada ese juez que fue invitado a hablar sobre la necesidad de el Tribunal Constitucional, que desde su fundación estuvo presidido por el juez Milton Ray Guevara, y que el mes pasado, al finalizar su gestión, se nombró a el juez Napoleón Esteves, que en ese momento era juez de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a una pausa.